Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy estamos aquí en la casa para ponernos con la tarea de hacer los falsos techos de toda esta planta de entrada. El falso techo de esta otra mitad ya está terminada la estructura metálica. No es que haya sido un trabajo excesivamente complicado, es la primera vez que hago uno, pero sí que lleva bastante tiempo, sobre todo por el tema de la cantidad de taladros que hay que hacer en el techo. Y como ya tengo la experiencia de haber hecho este otro, mi idea es hacer una especie de tutorial para gente que no tenga ni idea, como yo, de cuáles son las cosas más críticas y las donde hay que prestar un poco de atención. Así que vamos a comenzar y lo primero es quitar el falso techo que tengo actualmente, que es este antiguo. Os acordaréis del falso techo que quité de esta mitad, casi me cae en la cabeza. Así que voy a hacerlo esta vez con este de aquí, con un poco más de cuidado y espero que salga bien. Bueno, pues ya está el techo fuera y ahora pues como imaginaréis pues me toca cortar las tablas y meterlas en el coche y llevarlas al centro de reciclaje, que a este paso me van a dar las llaves del centro de reciclaje para que entre y salga cuando quiera. Pero no, resulta que yo no lo sabía, pero cuando eres youtuber, al parecer todas estas tonterías que estaba haciendo pues no tengo que hacerlas. Resulta que si eres youtuber tienes la opción de dar la vuelta a la cámara, enfocar la zona que queremos limpiar. Por ejemplo, en nuestro caso sería esta zona de aquí y de esta manera tan sencilla, ¡voilá! Tenemos el suelo completamente limpio. ¿Qué os parece? Esto es algo que obviamente la gente normal y corriente como vosotros pues no puede hacer, pero que para los youtubers, sobre todo para los youtubers de éxito, es algo que podemos hacer de esta manera tan sencilla. Y bueno, por supuesto, no faltará el típico tocanarices diciendo que esto es un truco de edición y que no es verdad. Pero para nada, como os he mostrado en tiempo real en los últimos 10 segundos, lo único que ha cambiado es que ahora tenemos el suelo perfectamente limpio. Y ya con la zona de trabajo preparada, vamos a ponernos con el motivo principal del vídeo, que es crear la estructura de metal de lo que va a ser nuestro salón. Vamos con ello. Pues antes de comenzar voy a explicar un poco qué materiales hacen falta para hacer el falso techo. Pero ya os comento que la cosa va a estar complicada en temas de grabación porque hay gente trabajando en la casa, haciendo los huecos para las ventanas y las puertas que nos las van a cambiar y hay un ruido bestial y mucha gente por aquí y no me gusta grabar cuando hay gente trabajando. Así que he aprovechado ahora para grabar esto rápidamente mientras han ido a comer. Entonces, ¿qué es lo que hace falta para hacer un falso techo? Lo primero, ganas, porque vais a cansaros de hacer agujeros en el techo para meter todos los anclajes. Y luego, aparte de ganas, tener un espacio de trabajo despejado. Y luego, en temas de perfiles, ¿qué necesitamos? El perfil perimetral, que es este, en forma de U. Este es el que va en todo el perímetro del techo que vamos a hacer. Y los perfiles primarios y secundarios, que son exactamente la misma pieza. Luego, la banda acústica para el perfil perimetral, igual que cuando hacemos una pared. Y luego tenemos los anclajes. En mi caso, he usado el que se conoce como anclaje directo, es esta pieza. Esto se dobla y queda tal que así. Con estos dos agujeros metemos los tacos y los tornillos al techo. Los tacos que uso son estos de Fisher, los de Duo Power, que parece son bastante buenos. Esto queda anclado al techo y luego el perfil primario se coloca tal que así. Y con estos tornillos especiales de Knauf, que son más chiquitillos, como los de Pladur, pero un poco más pequeños, se le mete un tornillo a cada lado y esto nos queda anclado en el techo. Y luego estarían los perfiles secundarios, que son estos de aquí, que estos van anclados al perfil primario utilizando una pieza como esta. Con esta pieza se coloca aquí, se dobla y quedan unidos tal y como tengo aquí. Aquí podéis ver la pieza y entonces esta sería un poco la configuración. Este es el perfil primario que va unido al techo a través del anclaje y el perfil secundario va unido con esta pieza al perfil primario. Luego, el perfil primario a su vez reposa sobre el perfil perimetral, así. Y el secundario
es el que queda dentro del perfil perimetral. Sería así. Esta sería un poco la configuración de cómo quedaría el techo. Así a lo mejor es un poco lioso, pero lo iremos viendo a lo largo del vídeo, pero para que os hagáis una idea. ¿Por qué uso estos anclajes llamados directos? Porque en mi caso no voy a bajar el techo demasiado, va a bajar unos 11 centímetros. Y con este tipo de anclaje podemos bajar hasta, creo que 12 centímetros y medio. Si necesitáis un hueco mayor, ya tendríamos que irnos a las varillas, que las hay de diferentes tamaños, y esto nos permite pues, tener un hueco de la altura que necesitemos. Este sistema es el que utilizaré en la planta de arriba, en los dormitorios, porque ahí sí que el techo bajará unos 25 centímetros. Ya os explicaré el motivo. Y bueno, nada más, esto sería un poco todo. Sí que también tenemos esta otra pieza de aquí, que esto se utiliza cuando el perfil primario y el secundario se quedan cortos, la pieza que tenemos no es lo suficientemente larga. Con esto lo colocamos aquí, colocamos este otro aquí y ya los tenemos unidos. Es el sistema oficial, digamos, pero a mí no me hace mucha gracia porque lo veo bastante endeble y cuando hice ese techo al final lo descarté y acabé cogiendo cachos de perfiles primarios, los puse aquí, los atornillé y quedó mucho más rígido y creo que es mejor. Porque he visto en YouTube hay gente que lo hace así, otra gente no le gusta que se haga. Yo prefiero hacerlo a este sistema. Este sistema a mí no me convence mucho o a lo mejor es que no lo estoy haciendo bien, que probablemente sea el motivo. Lo principal que necesitaremos es un nivel láser, os vendría muy bien. Espero que se esté viendo en el vídeo, yo lo tengo ahí arriba. Entonces, con este nivel láser, una vez lo colocas, te saca lo que sería todo el contorno donde vamos a poner este perfil perimetral, el que vimos antes. De esa manera, seguís la línea que tenéis con el láser y os queda perfecto porque el techo, en mi caso, por ejemplo, no está nivelado con el suelo. Ya os lo mostraré luego las diferencias que hay. Y luego también, si podéis, estaría bien que tuvierais 1 metro y 1 metro que tuviera láser para poder sacar las distancias cuando pongáis los perfiles primarios. Pues eso, si son 4 o 5 metros, pues con esto es mucho más sencillo que tener que utilizar un metro normal y corriente. Y poco más. Un taladro que no tenga cable y que sea potente para poder hacer los agujeros, porque, como digo, hay que hacer un montón de agujeros en el techo y ya si encima tenéis que ir con uno de los grandes, pues va a ser mucho más complicado. Y nada, una escalera, un andamio, gafas de seguridad y el resto de cosas que se utilizan habitualmente. Así que nada, voy a ponerme manos a la obra, voy a grabar lo que buenamente pueda cuando no haya gente por casa y bueno, si no puedo grabarlo todo como habitualmente, pues que ya sabéis el motivo. Pues se grabará lo que se pueda. Mientras trabajaban en la casa yo ya he ido instalando el perfil perimetral, ya está completo. Y lo que necesitaríais vosotros cuando queráis hacer este falso techo sería primeramente el láser, un láser como este normalito. A mí este me costó como unos 60 euros, os pongo luego el enlace en la descripción si lo queréis. Y vienen con esta placa metálica que podéis ver ahí. Esa placa metálica se atornilla a la pared con tacos y luego sobre ella se queda el láser unido con esa base que tiene 2 imanes potentes. Entonces marcáis el perímetro como está hecho aquí. Una vez marcado el perímetro, cogéis los perfiles y les ponéis la banda acústica, como cuando hacéis una pared. Y una vez la tengáis puesta, os vais a un extremo del perfil, colocáis un taco y un tornillo en el extremo, miráis que quede con el nivel. Os vais luego para la otra punta, ponéis otro taco en la otra punta y una vez ya tengáis la barra en su sitio, vais haciendo los taladros y los tacos de los agujeros del medio. Y ahora lo más importante, que en los vídeos que yo he visto por YouTube no explican, y que para la gente que no tenemos ni idea de cómo hacer esto nos causa dudas, es exactamente a qué altura ponemos este perfil perimetral. Bueno, pues lo primero que tenéis que fijaros es en vuestro techo, si tenéis alguna zona en la que el techo original y la línea que habéis marcado de referencia está diferente de altura. En mi caso, esta parte de aquí, esa esquina de ahí, es la que tiene el mayor hueco comparado con otras esquinas de los otros lados en los que el hueco es más pequeño. Esa zona en la que el hueco es mayor es la que tenéis que tomar de referencia. Entonces, aquí ya veis la configuración que os enseñaba antes ya montada. En esta parte de aquí tenemos 12 centímetros y medio del anclaje directo. A esos 12 centímetros y medio habría que sumar los 2 centímetros y medio del perfil secundario, que es en el que vas a tener realmente las placas de pladur. Entonces, serían 12 centímetros y medio más 2,5, unos 15 centímetros. Teniendo esto de referencia, si lo tenéis ya montado como yo, pues podéis ponerlo en el techo y ver que el láser
debe quedar desde aquí para arriba. Si queda más arriba, el tornillo se lo vais colocando en alguno de los puntos superiores, pero si la línea del láser os queda por debajo, ahí ya no podéis hacer nada. Esto ya no podéis llevarlo más abajo. Entonces tened en cuenta eso. Con esta configuración el láser debe quedar desde aquí para arriba lo que queráis. Ahí ya podéis jugar con el espacio que queráis. Pero desde aquí para abajo ya no se podría. Os lo voy a enseñar aquí. Que esta es la clásica que hago, que ahora después de haber montado todo esto, no me queda el láser y tengo que cambiarlo. Cogiendo esto, os lo lleváis arriba y no sé si se apreciará en la cámara, pero en mi caso queda la línea justo en el borde. Es lo máximo que cojo. Si ahora me fuera a cualquiera de las otras esquinas, la línea del láser ya me quedaría más arriba, pero como digo, esto no está a nivel. Ahora vamos a ponernos con la colocación de los anclajes directos en el techo, que es donde van a ir anclados los perfiles primarios. Knauf dice en sus especificaciones que la distancia de la pared al primer perfil primario tiene que ser de 15 centímetros, ¿vale? Y entonces, desde aquí, lo normal, lo que haríamos sería marcar 15 centímetros aquí, 15 centímetros en la otra pared y ya colocamos el primer perfil. Lo que pasa es que en casas antiguas, y algunas nuevas también, las paredes no siempre están a 90 grados, puede ser que haya una pequeña diferencia. Entonces, es importante que entre el perfil primario y secundario haya 90 grados, así que vamos a asegurarnos que el perfil que salga de aquí vaya con esos 90 grados. Esto es algo que en los vídeos también que hay por YouTube tampoco lo muestran, porque o bien lo hacen en obra nueva o te lo hacen en un estudio de grabación con situación controlada en el que sí sale todo muy bien. Vente a una casa de 80 años y busca que tengas esos 90 grados y verás que en muchas zonas pues no lo hay. Entonces, os voy a enseñar de una manera muy sencilla cómo podemos hacerlo, también con el láser. Simplemente cogemos el láser y nos vamos a elegir una pared de referencia de las que tengáis. En mi caso yo voy a elegir esta, la de la ventana. Vosotros podéis elegir la que queráis. Cogemos el láser y, como decía, podemos ponerla solamente en las verticales. Las horizontales no las necesitamos ahora. Y decía que tenía que haber 15 centímetros de aquí a aquí, ¿no? Pues marcamos con el rotulador 15 centímetros en la pared. Y esos 15 centímetros tendrían que pasar por el láser en la vertical. Lo colocamos aquí, ¿no? Y ahora, para asegurarnos que haya 90 grados, ahora estáis viendo que la barra va para aquí, no va para allá, el láser, marcamos otra medida de referencia en la pared que tiene al lado. Por ejemplo, 10 centímetros, lo que queráis. Lo importante es que marquemos tanto aquí como en la otra pared en la misma distancia. Entonces nos vamos aquí y vamos a poner 20, por ejemplo, que es más fácil para no tener que pegar el láser mucho a la pared. 20. Y nos vamos a esta otra pared aquí y aquí marcamos los mismos 20. Vamos para acá y ponemos 20. Y ahora simplemente alineamos el láser con las tres marcas que hemos hecho. Tenemos aquí la de 20 centímetros que habíamos puesto. Aquí tenemos la de los 15 centímetros que decía. Y unimos esta con esta de ahí. Vale. Y aquí lo tendríamos. He tardado un rato para ponerlo en condiciones. Y así ya lo tendríamos. Ahora tenemos lo que nos interesa, que es los 15 centímetros que tenemos aquí. Ahora nos los hemos llevado para esta otra pared acá. Y ahora aquí tenemos la misma marca, sabiendo que desde esa pared hasta aquí sale a 90 grados. Y claro, esos 15 centímetros que tenemos ahí no tiene por qué ser 15 centímetros en esta pared, si, como digo, esta pared y esta otra, en vez de estar a 90 grados, pues están con alguna inclinación. Pero de esta manera aseguramos que el perfil que sale de esa pared de referencia sale a 90 grados. Ahora podemos marcar ese perfil arriba del todo, este perfil arriba del todo, y ya a partir de aquí ya podemos sencillamente ir contando la misma distancia entre perfiles, taca, 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 y vamos marcando con el rotulador, y lo mismo vamos marcando por aquí y ya no hace falta tener el láser para nada más. Knauf recomienda hasta un máximo de 90 centímetros, en mi caso he puesto 80 centímetros, ya que es la distancia que tengo entre vigas y para evitar taladrarlas lo pongo todo a 80 centímetros. Una vez tenemos las marcas ahí y las mismas marcas en esta otra pared,
ya podemos pasar a cortar los perfiles primarios. Pero antes fijaros que he marcado en la propia pared la distancia que hay desde este perfil hasta este otro de aquí, y tenemos en una parte 377, en este otro punto tenemos 376, aquí tenemos 373, lo que os comentaba antes, las paredes no están perfectas y la distancia no es la misma en todos lados. Entonces aquí tengo los perfiles primarios, los cuales ya he medido y he cortado. Se pueden cortar con una tijera de pladur normal y corriente, o en mi caso esta vez yo he usado una radial porque se corta de una manera mucho más rápida y también el corte queda más limpio. Bueno, y ahora viene la parte más tediosa, que es la de anclar todos los anclajes directos al techo. Entonces, los profesionales y en los vídeos de YouTube que habréis visto, lo hacen siempre igual, lo hacen con un tiralíneas como este, y entonces en cada una de estas líneas que he ido poniendo en los dos lados, donde van los perfiles primarios, un compañero se pone en un lado, el otro compañero se pone aquí, tiran de esto para abajo y golpea el techo y queda marcada la línea. Entonces, van haciendo línea, 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 todas las partes de aquí, y luego eso te dice dónde va a ir los anclajes, pero también tienes que marcar la distancia entre ellos, por lo tanto también marcan las líneas en esta pared de aquí, en la otra pared de allí, y de nuevo hacen lo mismo. Yo lo intenté con el tema este, no me convenció mucho. Se me ocurrió hacer una manera que creo que es más sencilla, sobre todo si no tenemos experiencia, para gente que nunca ha hecho nada de esto, es coger uno de los perfiles que hemos cortado, uno de los primarios, y directamente en el primario con un rotulador marcáis la distancia en la que van a ir los anclajes. Uno va a ir aquí, otro va a ir aquí, otro va a ir aquí. Entonces, sin necesidad de tiralíneas, colocáis el perfil primario este de referencia en dos de las marcas, ya tenemos esa línea, y luego os vais directamente con el anclaje y lo vais colocando en las marcas que tenéis puestas en el perfil, y con un rotulador vais marcando el puntito y el otro punto directamente al techo y vais pasando así de uno a otro, y de esta manera, sin necesidad de compañeros, sin necesidad de un tiralíneas ni nada, vosotros mismos podéis ir marcando todos los puntos que posteriormente vais a tener que taladrar. Entonces, bueno, si os gusta la idea, pues probadlo, y si no, pues tirad con el tiralíneas, pero creo que esta manera es más sencilla y sobre todo no necesitáis de nadie, lo podéis hacer vosotros solos. Pues ahora vamos con la colocación de los perfiles primarios, los que hemos cortado anteriormente con la radial. Y recordar que los perfiles primarios se colocan encima del perfil perimetral. Dentro del perfil perimetral van los secundarios. Colocamos el perfil, lo ponemos en las marcas que habíamos puesto en la pared anteriormente. Y ahora lo que tendríamos que hacer es doblar los anclajes directos de esta manera. Y ahora colocaríamos un tornillo a cada lado y dejaríamos ya completamente anclado el perfil. Pero antes de hacer eso, tenéis que tener en cuenta que hay que poner también a nivel el perfil. Aunque en este punto sabemos que está a nivel este perfil perimetral y el otro, lo que es el perfil primario, al ser una zona larga, el perfil hará una pequeña curvatura, entonces la parte del centro estará más baja que la parte de aquí. Normalmente en internet lo que se hace es, en otros vídeos de YouTube que he visto, es que colocan el láser. Podéis poner el láser exactamente donde queráis, podéis ponerlo más arriba, más abajo. Es tener un punto de referencia que sea igual en todo el techo, o sea que os da igual donde lo coloquéis. Yo lo he puesto pues 1 centímetro por debajo más o menos del perfil perimetral. Y lo que hacen es que le colocan un imán, que lo ponen aquí, tiene una serie como si fuese una regla, y si marca 2, pues van a dejar el imán, van colgando el imán y tiene que dar a 2 en todo momento. Si está bajo el perfil, se sube y luego con el anclaje directo ya le pones los tornillos. Yo no tengo el aparato ese y realmente tampoco es que sea necesario. Yo para el techo de allí lo que hice fue directamente cogí un anclaje directo de estos, lo ponéis así, en la zona en la que está, y ya veis, bueno, desde allí a lo mejor no lo veréis, pero bueno, cuando se pone el anclaje, desde este lado se ve la marca del láser. Entonces lo que hago es, me voy con el anclaje y lo coloco en un extremo. Lo coloco en un extremo donde sabemos que la altura está correcta, ya lo habíamos medido antes. Y aquí con el rotulador hago una raya donde queda el láser. Se la hago por ambos lados, por si luego me da por andar cambiándolo.
Y teniendo ya esta raya marcada en el anclaje directo, lo que voy haciendo es que, por ejemplo, si me voy para este de aquí, ¿no? Lo bajo y a la hora de anclarlo, antes reviso que esté en la marca. Aquí ya se ve claramente que está bastante más bajo, pues lo que hago es que subo el perfil primario hasta que quede en la línea que yo he marcado y en el momento en el que esté en la línea pongo los tornillos. De esa manera evito esta curvatura que, como veis, este es el punto en el que está de manera natural y este es el punto en el que debería estar. Pues de esta manera tan sencilla y sin tener que andar comprando ningún imán ni nada parecido, pues lo podéis hacer con un anclaje que tengáis por la casa. Si podéis coger uno de los anclajes intermedios, como por ejemplo este de aquí, y con algo, yo con un gato, lo dejo ya fijo y de esa manera esto se mueve menos y es más sencillo poner los tornillos y que te queden en la posición correcta, que no metas el tornillo, se te mueva un poco y te quede más abajo, más arriba de lo que debería. Y ya están todos los perfiles primarios colocados y también he aprovechado para ordenar un poco los cables de electricidad con unas bridas atadas a los anclajes. Y os quería enseñar algo interesante, que era lo que hablábamos antes. Fijaros cómo en esta esquina de aquí el anclaje directo queda justo al perfil primario, mientras que si nos vamos a la otra esquina, aquí veis que sobresale la parte de abajo del anclaje por esa diferencia de alturas que os comentaba en el techo. Esto lo podéis ver en varias partes del techo, pero lo importante es que dejemos todos los perfiles primarios a ras con el láser, como vimos anteriormente. Para los perfiles secundarios, en nuestro caso necesitábamos una distancia de unos 6 metros y el máximo que nos vendían en la tienda era de 4, así que tuve que hacer algunos empalmes. Como podéis ver, estoy usando el sistema que os comentaba al inicio. Con un cacho de perfil le metéis un par de tornillos a cada lado y de esta manera el conjunto queda completamente rígido, como si fuese una única pieza. La parte complicada viene cuando tienes que colocar este perfil tan largo tú solo. En mi caso lo que hice fue apoyar un extremo en el andamio, el otro extremo lo apoyaba en la escalera y una vez anclaba al techo los extremos, ya poner los conectores en las partes intermedias era mucho más sencillo. En este caso incluso utilizo la propia escalera de la casa como soporte. Y fijaros como cada vez que coloco un conector entre perfil primario y secundario, tomo medidas con el metro, con el perfil que tiene al lado, para mantener paralelas las líneas. Como podéis ver, estoy utilizando la técnica del melón, que consiste en apretar el perfil con la cabeza, pero a veces no es lo más recomendable. Pues nada más, os doy las gracias por haber llegado hasta aquí. Ha quedado un vídeo largo, pero espero que sirva de ayuda para alguien que pueda estar como yo, haciendo un falso techo por primera vez y con miedo. Si yo he podido, tú también puedes. Y en el próximo vídeo ya os enseñaré cómo hacer la instalación de las placas, o al menos como lo hice yo. Y nada más, os mando un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!